hablar sobre dos procesos relevantes que ya debieron haber estudiado, los procesos de disolución en formación de mezclas y la oxidorreducción, para poder hablar en concreto sobre estos aspectos en los distintos grupos funcionales. Bueno, primero vamos a decir, ¿por qué el agua es tan buen solvente? Porque forma enlaces de puentes de hidrógeno. El oxígeno es un átomo muy electronegativo. Los hidrógenos del agua son en extremo electropositivos, de tal manera que como en el agua hay dos enlaces covalentes muy polares en un ángulo de 104 grados, el alineamiento de un hidrógeno con carga parcial positiva con un oxígeno con carga parcial negativa de sendas de dos moléculas de agua alineadas forma una unión eléctrica débil que se llama enlace de hidrógeno. Esto hace que las moléculas se mantengan juntas y genera las propiedades extraordinarias del agua. Bien, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, como pueden ver, se representa por líneas punteadas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 puentes de hidrógeno en esta representación. ¿Cuáles sustancias disuelve el agua? Las moléculas polares. ¿Cómo quiénes? Las sustancias que tienen enlace iónico. Veamos en el cristal, precisamente las moléculas de agua rodean a los iones y los separan de la red cristalina, manteniéndolas rodeadas de moléculas de agua. También las sustancias se disuelven cuando forman puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se forman cuando tenemos nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo y grupos oxidrilos. ¿Cuáles grupos ayudan a disolverse en el agua? Pues los que contienen átomos electronegativos como oxígeno, nitrógeno y otros. Y entonces tenemos nosotros que tenemos el alcohol, grupo oxidrilo. Tiene un hidrógeno formador de puentes de hidrógeno. Tenemos el grupo aldehído, el grupo ácido, perdón, el grupo cetona. Ambos tienen un solo oxígeno que cuyo carga negativa puede atraer un hidrógeno de una molécula de agua y ser solvatado. Tenemos también el grupo éster, que tiene dos átomos de oxígeno y por lo tanto es más capaz de que se formen enlaces con las moléculas de agua. Y bueno, también tenemos que los grupos que ayudan a disolverse en agua son aquellos que pueden adquirir carga eléctrica. Por ejemplo, el grupo ácido carboxílico, cuando se agrega agua, como es un ácido, como lo saben ustedes bien de otros cursos, los ácidos liberan iones de hidrógeno y se forman dos iones. El ion negativo está cargado y es más eficazmente solvatado por las moléculas de agua. Y lo mismo pasa con las aminas. Las aminas, cuando se mezclan con agua, toman un hidrógeno del agua y se protonan de tal manera que se forma una carga positiva y además de tener hidrógenos unidos a nitrógeno que forman puentes de hidrógeno, las aminas se disuelven muy bien en el agua. Tanto las aminas primarias como las secundarias y las terciarias. Y bueno, por otro lado tenemos que los alcanos, los alquenos y los alquinos son insolubles en agua, son compuestos no polares y claro, no se disuelven en el agua que es muy polar. Entonces, cuando una molécula orgánica contiene
un mayor número de carbonos, se vuelve más insoluble en agua. Entonces, la disolución de una molécula depende del balance entre los grupos que tienen átomos electronegativos o los que pueden adquirir carga eléctrica y el número de átomos de carbono de la molécula. ¿Qué pasa en un fenómeno redox? Pues una especie química gana electrones y otra los pierde. Como pueden ver en la caricatura, aquí el galán ion sodio le está entregando un electrón a la damisela cloro. ¿Sí? Entonces, el sodio está perdiendo electrones y el cloro los está ganando. Y entonces ocurre lo que se llama reducción y oxidación. En la oxidación, como pueden ver, pasamos de cargas negativas a positivas de izquierda a derecha y en la reducción al revés. En la oxidación es pérdida de electrones y en la reducción es ganancia de electrones. Entonces, en la recta numérica redox que tenemos aquí, cualquier cambio a la derecha se llama oxidación y hacia el lado izquierdo se llama reducción. De esta manera, si en un átomo tiene de una carga 1 negativa, pasa a 4 negativa, pues lo que está ocurriendo es que se está reduciendo. Si tenemos otro átomo que tiene una carga 2 positiva, pasa a 4 positiva, ese proceso que sufre se llama oxidación. ¿Qué es y cómo conocemos el número redox de un átomo? Bueno, es la carga eléctrica de un átomo suponiendo que ha ganado o perdido electrones. A veces cuando se forman iones es carga neta, pero cuando hay enlaces covalentes polares, la carga es solo parcial. El punto es que suponemos que la transferencia ha sido completa. Y entonces, como los enlaces covalentes pueden ser polares, aquí el enlace entre el hidrógeno y el cloro en el ácido clorhídrico, vemos claramente que es un enlace covalente polar, donde el cloro es más electronegativo y mantiene el par de electrones más cerca de él. Entonces el hidrógeno tiene carga parcial positiva y el cloro carga parcial negativa. Es un enlace covalente polar. Y también los enlaces covalentes, como saben, pueden ser no polares y estos se establecen entre átomos del mismo elemento. En este caso, la molécula de dihidrógeno tiene un enlace covalente donde, como cada átomo tiene la misma electronegatividad, el par de electrones se reparte de manera equitativa. De esa manera, ¿cómo calculamos el número redox? Pues sumando electrones y restando electrones. Por ejemplo, en el caso del metano, tenemos 4 hidrógenos unidos al carbono por enlaces covalentes polares. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno, así que gana 1, 2, 3, 4 electrones. Por eso su número de redox es 4 menos. En el caso del dióxido de carbono, lo que tenemos son 4 enlaces carbono-oxígeno. El oxígeno es más electronegativo y entonces el carbono pierde un electrón con cada enlaces con oxígeno. 1, 2, 3, 4. Al perder 4 electrones queda con la carga 4 más. Y tenemos, por supuesto, otros ejemplos. En este trozo de molécula que les pongo aquí, este carbono que está del lado izquierdo, que sostiene el grupo alquino, el triple enlace, tiene una carga de 1 menos, que tiene un enlace con un hidrógeno y 3 enlaces con carbono que no son polares, de manera que ese carbono es 1 menos. Obtiene un electrón del hidrógeno. En este otro carbono que tiene CH3, pues el carbono obtiene 3 electrones, uno de cada hidrógeno, y con el otro carbono es neutro, así que su carga total es 3 menos.
¿Qué tan oxidado o reducido está un carbono? Un carbono está oxidado o reducido por un número de enlaces con el oxígeno o con el hidrógeno. De manera, tenemos, por ejemplo, que un átomo de carbono puede tener 4 enlaces con oxígeno y está muy oxidado. Recuerden que el lexema oxi significa oxígeno y la terminación ado significa tener. Así que si tenemos carbono oxidado, tenemos un carbono que tiene oxígenos. En el CO2 tenemos 4 enlaces con carbono, pero también podemos tener carbonos que no tienen oxígeno, tienen hidrógeno y están altamente reducidos. En este ejemplo del metano, tenemos 4 enlaces con hidrógeno y este carbono gana 4 electrones por esos 4 hidrógenos. Así que tenemos carbono completamente oxidado, el CO2, y carbono completamente reducido, CH4. Y claro, podemos tener carbono con 3 enlaces con oxígenos en el grupo carboxilo. Podemos tener también con 2 enlaces, carbonos con en el grupo cetona, también aldehído, y también con un solo enlace con oxígeno en el caso del grupo oxidrilo, del grupo alcohol. También, por supuesto, tenemos átomos con 0 enlaces con oxígeno. Noten que en este proceso se llama reducción porque el número de enlaces de carbono con el oxígeno se ha reducido de 4, 3, 2, 1, 0. De ahí surgió el nombre de reducción como opuesto a la oxidación, en el cual ustedes tienen más enlaces con oxígeno. Y bueno, la reducción puede continuar y eventualmente tenemos carbonos con un solo hidrógeno, con 2 hidrógenos está más reducido, con 3 hidrógenos aún más reducido, y claro, tenemos la máxima reducción cuando tenemos el metano. ¿Cómo transformamos esos compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos de los grupos funcionales que estamos estudiando, pues principalmente mediante reacciones redox. La oxidación ocurre de izquierda a derecha, de hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y el máximo, el CO2. La reducción o es el fenómeno opuesto cuando transformamos el CO2 en ácidos carboxílicos, en aldehídos y cetonas, y estos en alcoholes y los alcoholes en hidrocarburos. Por supuesto, si nosotros tenemos el alcano y le quitamos 2 electrones, pues estamos quitando 2 hidrógenos y tenemos los alquenos. Si quitamos otros 2 hidrógenos, tenemos los alquinos. Tanto de manera directa o en secuencia, ¿qué podemos hacer? Con los hidrocarburos, pues podemos generar alcoholes simplemente oxidándolos, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, en el alqueno tenemos un doble enlace, nosotros podríamos agregar una molécula de agua a la molécula y entonces se rompe el doble enlace y de un lado se queda un hidrógeno del agua y en el otro lado el OH formando el alcohol. Los alcoholes pueden ser oxidados para producir aldehídos o cetonas. Los aldehídos o cetonas oxidados para formar ácidos carboxílicos y el ácido carboxílico puede ser oxidado para formar dióxido de carbono. Y ocurre también en sentido opuesto, pero sería reducción. Dióxido de carbono a ácido carboxílico, de ácido carboxílico a aldehído o cetona, que tienen el mismo número de enlaces con oxígeno, noten, y aldehídos y cetonas, alcoholes y alcoholes e hidrocarburos. Por otro lado, noten que si nosotros agregamos agua al ácido carboxílico, entonces no, perdón, si nosotros agregamos un alcohol a un ácido carboxílico, podemos formar
una sustancia que tiene un grupo éster, COO, y que también nosotros podemos transformar los alcoholes, los aldehídos y las cetonas agregándoles aminas. ¿Cómo? Haciéndolo reaccionar con amoníaco, NH3, y se forman las aminas, compuestos que tienen un nitrógeno unido a carbono. Y tenemos las aminas primarias que tienen un enlace con carbono, las aminas secundarias que tienen dos enlaces, o las aminas terciarias que tienen tres enlaces a sendos carbonos, a tres. Bueno, ¿qué propiedades aporta el grupo hidroxilo? Bueno, el oxidrilo tiene un hidrógeno que forma un enlace de puente de hidrógeno, por ello los alcoholes suelen ser, entre otras cosas, unos compuestos que son líquidos incoloros, menos densos que el agua, solubles en ella, con un olor característico, volátiles por lo mismo, y también estas propiedades disminuyen, aumentan con el número de átomos de carbono, es decir, con la masa molecular de la sustancia. ¿Cómo se fabrican los alcoholes? Bueno, los alcoholes pueden fabricarse a partir de diversas materias primas, oxidando sustancias. ¿Cuáles? Pues los alcanos, los alquenos y los alquinos, ya sea de manera directa hasta alcoholes, con una conveniente reacción química, o hacerlo de manera más pausada por pasos. Los alcanos convertidos en alquenos, los alquenos en alquinos y luego a alcoholes. También se puede generar alcoholes reduciendo otros compuestos, como cuáles, pues los aldehídos y las cetonas. De manera directa, ya podemos pasar de aldehídos a cetonas, eliminando un enlace carbono-oxígeno de estos grupos funcionales y obtenemos el grupo alcohol. También podemos nosotros producir alcoholes reduciendo ácidos carboxílicos. Esto se puede lograr de manera directa con una conveniente condiciones de reacción o de manera indirecta. Primero los ácidos carboxílicos convertidos en aldehídos y cetonas y luego convertidos en alcoholes. ¿Por qué son importantes los alcoholes? Bueno, los grupos alcohol permiten formar a lípidos y conformar a los monosacáridos, es decir, a los azúcares. En nuestro cuerpo, adicionan grupos OH a diversas moléculas para aumentar su solubilidad y permitir, por ejemplo, su excreción. Las células pegan fosfatos a oxidrilos, a los oxidrilos de las proteínas para marcarlas cambiando su estado funcional. El ADN y el ARN polimerizan gracias a los grupos oxidrilos 2' y 5' de sus pentosas, la desoxirribosa y la ribosa respectivamente. Tenemos aquí ejemplos de alcoholes. Vean, 6 carbonos, en un grupo OH tenemos el hexanol, tenemos el 2-metilpentanol, aquí está el OH, el 3-hexen-1-ol, aquí está el OH, carbono 1, y aquí tenemos en porque tenemos un doble enlace, el glicerol, nombre tradicional, y el nombre correcto sería propanotriol. Noten que cada uno de los carbonos de un propano contiene un grupo oxidrilo. Tenemos el ácido láctico, CH3CHOH, COH. Tenemos también el
1,2-etanodiol, tenemos dos grupos oxidrilos. Tenemos la ribosa, que es una pentosa, donde tenemos también varios grupos OH. Finalmente, el último ejemplo, tenemos este alcohol de cadena larga que se llama cis-9-octadecen-1-ol. Es decir, tenemos el oxidrilo en el carbono 1 y desde la parte de la cola tenemos un doble enlace en el carbono noveno. Aquí, por ejemplo, tenemos varios nombres de sustancias. ¿Cuáles son alcoholes? Pues aquellos que terminan en ol, como el etanol, octadecan 1-ol, el propanol, por ejemplo. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias.